Pues bueno, chicos, estamos grabando la clase ya, ¿no? Listo, entonces, más o menos hemos sacado conclusiones propias de la idea de lo que es la recreación, ¿sí? Con el objetivo de ir planteando actividades dirigidas, podríamos plantearlo así. No hacer una actividad por hacerla, siempre pensando en el beneficio que este nos puede brindar, ¿sí? También depende de la actividad y las edades que sean dirigidas al tipo de actividad recreativa, ¿sí? Y vamos a ver luego algunas pequeñas diferencias. Listo, voy a pasar unas pequeñas diapositivas, ¿sí? Mientras ingresan, para ir viendo ciertos parámetros que tiene la recreación, ir analizando un poquito cómo era al principio la recreación, cuál era, cómo se de principio la recreación y cómo con el venir de los tiempos se ha ido cambiando un poquito eso también o modificando un poquito cómo se ve la actividad como recreativa. Estamos como 28, estamos unos pocos. Ya. No. Ok. ¿Sí se está observando las diapositivas? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, cierto. Ya. Siempre les voy a preguntar, porque yo como estoy acá en Quito y ustedes allá, a veces nos falla el internet o algo y la idea es ir despacio para que ustedes vayan asimilando la actividad, ¿sí? Y vayamos viendo cómo es. A ver, antes de comenzar con ya un poquito el tema, quiero yo preguntar, hoy se va a enviar, por favor, hoy se va a enviar el material de apoyo, ¿sí? Recuerden que cada semana, bueno, no en cada semana, sino después de los 2 días de actividades que tenemos seguidas, sábados y domingos, se envía 3 tareas, ¿no? 3 tareas que van a tener más o menos Una pregunta. una... Ponce tu audio. Ah, ¿no hay audio? A ver. Sí tiene audio, profe. Un compañero tenía activado su audio. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser la actividad? Vamos a ir aclarando ciertos puntos para nosotros poder estar ahí. A ver, primero, vamos a comenzar, generalmente hoy comenzamos a 11:30, vamos a esperar 10 minutitos de la actividad para poder comenzar el horario con todos unidos, todos juntos. Pero, pasados los 10 minutos, 15, pues ya no se podrá ingresar a la sala. ¿Listo? O se va a esperar por lo menos máximo 10 minutos de iniciada la clase. Entonces vamos a esperar siempre 10 minutitos para cualquier razón que tengan ustedes, vengan del trabajo, estén haciendo alguna cosa. Pero 10, 11:40 ya se comenzará la clase. ¿Listo? Y los que lleguen muy tarde, pues se les dejará ingresar, pero ya no constarán como haber asistido a la primera hora, ¿no? Porque tenemos 2 horas seguidas de clase. Así es, ¿no? Desde 11:30 a 1:30, ¿no es cierto? Así estamos los horarios. Luego, vamos a entregar las tareas, se van a enviar 3 tareas por cada semana que se dé clase, o sea, será clase sábado y domingo, y tendremos hasta una semanita de plazo para hacer las actividades, ¿listo? O sea, enviamos el deber domingo en la noche, ¿sí? Y tendrán hasta el viernes 12 de la noche para poder entregarlo, ¿sí? Entonces, pilas con eso, tratar de entregar las tareas puntuales. Si es que se entregan con mucha diferencia de días, se calificará por la mitad de la nota, ¿no? Si la tarea vale 5, pues se calificará por 2,5. Y si la tarea vale 10 puntos, pues se calificará sobre 5. ¿Sí?
¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ya. A ver, señores, entonces, ¿qué más se va a hacer? Se va a hacer igual, se va a mandar 3 tareas por semana, tendrá una semana de plazo, ¿sí? Y por cada clase se irá subiendo el material de apoyo. ¿Listo? Ustedes tendrán un material de apoyo, o sea, todas las diapositivas que vean aquí, los videos que encuentren aquí, se les va a enviar para que ustedes puedan volver a revisar, ¿sí? Y realizar sus tareas, ¿sí? Nada más, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna inquietud? ¿No? Entonces seguimos. ¿Listo? Entonces, vamos un poquito con esto de lo que es la recreación. ¿Listo? Déjenme ver cuántos estamos. Denme un segundo. Estamos 22. Somos 28, creo, ¿no? Bueno, estamos 22. ¿Listo? Vamos a ver. El concepto de recreación surge como una necesidad debido a que la complejidad creciente de la vida moderna exige que la recreación y trabajo se complementen, a fin de que el individuo pueda rendir una fructífera jornada de trabajo sin que tengan que agotarse física y moralmente. ¿Listo? Como su nombre indica, esta diversión recrea energías del músculo y del cerebro. Sí, mediante el oportuno descanso proporcionado por una actividad que será tanto más beneficiosa cuanto más se aparte de las obligaciones diarias. Sí, o sea, tiene que ser una actividad fuera de lo común, de lo que hacemos el día a día. ¿Sí? La palabra recreación se deriva del latín recreatio, que significa restaurar o refrescar a la persona. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que necesitamos nosotros como actividad recreativa es hacer una actividad que nos ayude a restaurar y a refrescar nuestras actividades. ¿Sí? Tradicionalmente, la recreación se consideraba ligera y pasiva, y más como algo que repone al individuo del peso del trabajo. Sí, generalmente, ¿cómo nació la idea de recreación? Como una actividad más pasiva. Sí, no sé, ver una película, leer un libro, sí. Algo que nos evite de actividades que nos generen algún tipo de gasto mayor al reposo, como habíamos hablado del principio, ¿sí? No obstante, hoy en día se conceptualiza la recreación como cualquier tipo de actividad agradable o experiencia disfrutable, ¿sí? Es lo que hablábamos, ¿no? De pronto, para mí, jugar ajedrez me resulte no tan agradable, porque para jugar ajedrez y jugarlo bien hay que estudiar el ajedrez, ver jugadas, ¿sí? Y para otra persona de pronto sí le resulte atractivo, le resulte recreativo, sí, hacer esas actividades en donde yo tenga que aprender algo de lo que me gustaría saber, ¿sí? Socialmente aceptable, sí, es una actividad física ahora, pasiva o activa, socialmente aceptable. Una vida rica, libre y abundante, desarrollando durante el ocio, ya sea individualmente o colectivamente, en la cual participantes voluntariamente se involucran, sí, se participa por una motivación intrínseca, sí, alguien quiere hacer algún tipo de deporte, vamos a jugar básquet, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar vóley, sí, aunque parezca que no, hay un objetivo, ¿no es cierto? Ese objetivo de hacer un deporte en específico ya nos da una motivación que involucra a más de una persona para hacer una actividad recreativa, ¿sí? Con actitudes libres y naturales, y del cual se deriva una satisfacción inmediata. Son escogidas voluntariamente por el participante en su búsqueda de satisfacciones, placeres y creatividad. En el individuo expresa su espontaneidad
y originalidad, puesto que las han escogido voluntariamente y de las cuales él deriva un disfrute o un placer. Entonces, más o menos vamos viendo que hoy las actividades recreativas van a ser varias, ¿no? Varias dependiendo ya no de si es pasiva o no, porque etimológicamente que quiere decir recrearse, restaurar, ¿no es cierto? Recuperarse, sí. Pero hoy podemos ver que esta teoría de recreación ha ido modificándose y variándose según las necesidades con las que la humanidad va desarrollándose. La teoría de la recreación como una autoexpresión reconoce la naturaleza del hombre, su estructura anatómica, su inclinación psicológica, su capacidad de sentimiento y sus deseos de autoexpresión. La teoría toma en consideración que el hecho de que las formas de actividades a través del cual el hombre alcanza su disfrute son condicionadas por sus posibilidades mecánicas habituales de comportamiento, su condición física, sus actitudes y hábitos. ¿Listo? Entonces vemos que la recreación, aunque la recreación tiene muchas funcionalidades, tanto pasivas como activas, también va a depender del estado físico, del estado psicológico, del lugar en donde yo vivo, de mis hábitos, de mis costumbres. Sí, esto va a hacer que yo elija una actividad recreativa. Veamos una actividad, por ejemplo, vamos a ver la definición, sí, entre recreación y ocio. Ya, aquí voy a hacer una pequeña pausita. ¿Qué diferencia habrá entre recreación y ocio? ¿Quién me dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguna diferencia entre recreación y ocio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguna o es lo mismo, la recreación y el ocio? Sí hay una diferencia. A ver, ¿quién se atreve? Dígame, ¿qué? Porque dice que la recreación la hacemos en momentos de ocio. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Tiempo libre o de descanso. Los libros que El tiempo libre y de descanso. Espérenme un momentito, por favor. Aló. aló. Chicos, mil disculpas, estábamos con el profe Marcos Cisneros, que es al que le reemplazo, viendo que se me cortó la clase y es porque no tengo contratado el servicio de Zoom, ¿no? Entonces no tengo una hora completa, generalmente son 40 minutitos que nos da el Zoom gratuito para poder mantenernos en contacto. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito sobre el término de ocio, ¿no? Estaba bien lo que la compañera nos decía, ¿sí? El ocio es el tiempo de una persona para descansar y aprovechar las actividades que no sean meramente laborales. Es un tiempo para realizar todo aquello que al individuo le gusta y lo divierte. La palabra ocio tiene un origen latín, sí, de la palabra otium, que significa reposo. ¿Listo? Entonces,
Generalmente hablamos del tiempo de ocio, de la actividad, a nuestro tiempo libre fuera del trabajo, ¿no? O de pronto pausas pequeñas que podamos hacer dentro de nuestra actividad diaria para irla canalizando con actividades recreativas. Entonces, la recreación es la actividad que podríamos decir que una actividad que a nosotros nos guste o nos relaje o nos ayude a mantenernos fuera de la presión del trabajo, de las actividades normales, en nuestro tiempo libre, sí, o en nuestro tiempo de ocio. Funciones del ocio, sí. ¿Cuáles son las funciones del ocio? Porque vamos a ir nosotros también analizando un poquito que, como les decía a ustedes, con la idea de, ya muchos trabajan ya como entrenadores o docentes, sí, canalizar siempre, sí, las funciones. ¿Qué es una función? Es una actividad que tiene un objetivo, ¿no es cierto? Que funciona para algo. Entonces, el ocio nos sirve de descanso y nos libera de desgaste tanto físico como nervioso. Si en este caso la parte psicológica, ¿no? A eso se refiere, a nuestro estado de ánimo, a nuestros cambios de carácter. La idea es mantener un estado físico y nervioso estable. Además, el ocio tiene una función de diversión y una función muy importante que es el desarrollo de la personalidad. ¿Listo? No podemos estar siempre en actividades que nos correspondan un trabajo, una actividad que nosotros tengamos que hacerla porque la tenemos que hacer, sino que también hay el desarrollo personal que lo vamos a tratar de enfocar. Por eso yo les decía que nosotros tenemos que tener siempre un objetivo de enfocar nuestra actividad recreativa o nuestro ocio al desarrollo de la personalidad o al desarrollo personal. ¿Sí? El ocio se refiere más directamente a un tipo de actividad relacionada con el tiempo libre. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo está entendido? Sí, aunque estamos todavía tocando el tema muy superficial, pero si hasta ahí hay alguna pregunta. Sí. Luis Chávez. Ya. Chicos, ¿están alguien con el micrófono encendido? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Abarca tu audio. Profe, Sí, dígame. perdón que le interrumpa. Mi nombre es Karen Payo, aquí está Grace Payo. Estoy intentando cambiar, pero no puedo. De pronto para que conste por asistencia. Ya. Estoy buscando las mil maneras de cambiar y no sé por qué, pero no me deja cambiar. Ya, No sale lo hagamos una cosa, señores y señoritas. Pongan en el chat presente y su nombre. Presente y, no sé, por ejemplo, yo soy Marco. Presente Marco Crespo. Tome el nombre de algún compañero. Presente Ramiro Segovia, ¿no es cierto? Entonces, así nosotros no podamos cambiar el nombre de nuestro computador. Tenemos la asistencia grabada en el chat de hoy día. ¿Listo? Para Listo, que no profe, haya gracias. ningún problema. Profe, Brian Solorza no le habla. No puedo cambiar mi nombre. Está como Joan Alexander Solorza. No hay problema. Hagamos una cosa. Usted ponga en el Brian, y su nombre y ahí ya constaría. ¿Listo? No hay problema. gracias. Brian Solorza no me llamo. Ya, listo, no hay problema. Ok, entonces seguimos, ¿no? Entonces ya vemos que tenemos que tomar en cuenta que dos conceptos claros. Tiempo de ocio y recreación. Sí, el tiempo de ocio es nuestro tiempo libre, nuestro tiempo para nosotros poder ir haciendo actividades que a nosotros no nos conlleve el cotidiano trabajo, ¿sí? O las actividades diarias normales. Y la recreación es la actividad que vamos a hacer dentro de ese tiempo de ocio.
O sea, dentro de ese tiempo libre. No es lo mismo, yo digo, estoy en mi hora de ocio, pero sí, pero ¿qué estoy haciendo en mi hora de ocio? Estoy ocupando bien mi tiempo libre, ese tiempo libre que tengo, ocupándole con algún objetivo específico en mi recreación. Ya, entonces vamos a ver un poquito ahorita funciones del ocio. ¿Listo? En algunos autores, sí, el ocio cumple las siguientes funciones. Descanso libera de la fatiga de la cotidianidad, trabajo o obligaciones. Diversión al sacar de la rutina y monotonía de lo cotidiano. Desarrollo de la personalidad permite participar desinteresadamente en una cultura contemplativa u otras culturas. Los individuos quedan libres y vínculos, obligaciones sociales, o sea, donde yo no tengo que tener ninguna actividad que necesite algún protocolo, ¿no? Sí, como obligaciones sociales, esas actividades nos van a liberar de toda esta actividad. Sí, desde el punto de vista económico-social, es un elemento central en la cultura actual. Constituye un sector económico en alza, siendo en algunos países el primer sector productivo, ¿sí? Y facilita el intercambio cultural, facilitando el conocimiento entre los pueblos y sociedades. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, muchachos, a ver, señores y señoritas, ¿por qué nos dirá que es un elemento central en la cultura actual? Buenas tardes, Luis Conza. ¿Qué me dices tú? ¿Por qué nos dirá que es un elemento central en la cultura actual? ¿Cómo era la pregunta? Aquí tenemos nosotros que el ocio tiene funciones, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que ustedes más o menos vayan conceptualizando y pensando un poquito en por qué nos dicen que desde el punto de vista económico-social, el ocio es un elemento central en la cultura actual. ¿Por qué nos dirá esto? Porque decíamos que el ocio era el tiempo libre, pero ¿y por qué nos dice que es un elemento central en la cultura actual? ¿Qué entendemos por eso? Creo que te da un espacio para que te desestreses de lo que estás haciendo. ¿Ya? Bueno, sí, estaría bien. A ver, Andrea Cobo, buenas tardes. ¿Por qué tú piensas que nos dice que una función del ocio es un elemento central en la cultura actual? Es un elemento central, dice, en la cultura actual. ¿Por qué dirá eso? Buenas tardes, profe. Andrea Carbo. Andrea Carbo, perdón. Ya dime. A partir del ocio han nacido, por ejemplo, ahora grandes emprendimientos, por ejemplo, lo que son ventas online y cosas similares a eso, ya que por la pandemia hubo bastante desnivel económico. ¿Ya? Y a partir del ocio la gente buscó su forma de generar ingresos. ¿Ya? Perfecto. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿quién de ustedes? Bueno, la mayoría tenemos familiares adultos, ¿no es cierto? ¿Quién le ha pasado que nuestros familiares de edad han comenzado a sufrir un poco de trastornos nerviosos, angustias, ¿no es cierto? Han comenzado a sentirse deprimidos, sí, porque asistían a actividades en donde ellos estaban normalmente asociados. Entonces, nos dice que es un elemento central en la cultura actual, porque hoy la cultura actual es mucho más presionante, ¿sí o no? Hoy ustedes tienen que trabajar, tienen que darse un tiempo para estudiar, tienen que darse un tiempo para hacer sus actividades personales en casa, sí. Entonces, años atrás, o siglos atrás,
o décimas de años atrás, no había este problema, ¿no es cierto? La vida era un poco más libre, no había tanta presión, no había tanto estrés laboral. Esta parte de ocio se ha vuelto un elemento central en la cultura actual. ¿Quién de ustedes trabaja en empresas o ha trabajado en empresas? Ya. ¿Listo? Alguien, por ejemplo, Ramiro Segovia, ¿tú en qué trabajabas? A ver. Presente. Buenas tardes. A ver. Profe. Aló. Aló, Hola, profe. Sí te escucho, muy bien. Ya, bueno, yo trabajé muchos años en la banca. Trabajaba de cajero en un banco y de servicio al cliente. Ya. ¿Qué hacía la empresa para que tú tengas una actividad recreativa? ¿Hacía algo esa empresa? Una o dos veces al año, una vez creo que nos reuníamos y hacíamos actividades recreativas, actividades para compartir con los demás compañeros de las otras agencias. Ya. Nos reuníamos un cierto día. ¿Y te parecía suficiente esta actividad una vez al año? No, o sea, en sí era ese día más la actividad y ahí la otra reunión pienso que no era suficiente y ahí después se hizo otras actividades como participar en un campeonato de fútbol sala. Ya. Que se llama interbancarios, pues, ¿no? Y ahí jugamos, entonces ahí como que hubo más relación entre los compañeros y todos. Perfecto. Entonces, y ahí sí como que fue mejor, pues, ¿no? Ya. Entonces, como nosotros podemos ver, estas actividades que cada vez son menores o cada vez son más distanciadas, nos han obligado o se ha obligado a que el tiempo de ocio sea un tiempo ahora elemental, o sea, que no debería faltar. Por ejemplo, creo que los gobiernos últimamente, y es por obligación y no todas las empresas lo hacen, es que se dé pausas activas. ¿Han oído ustedes de las pausas activas? Sí. Sí, profe. Sí, ¿cuál era la función de esta pausa activa? Era que la persona que trabaja en su oficina, que trabaja 8 horas, que viaja 1 hora y media en bus o en su automóvil para llegar al trabajo, que la persona que tiene que recibir tareas y luego ir a hacer deberes, tenga dentro de esa actividad laboral un espacio de 10 a 15 minutos para hacer una actividad de relajación, ¿no es cierto? Que era una actividad que es una actividad obligatoria, sí, que es, como lo dice ahí, es un elemento central en la cultura actual, o sea, es necesaria. No solo que el tiempo de ocio debería implementarse, no, sino que se ha vuelto una necesidad. ¿Listo? Entonces, por eso era mi pregunta, para que ustedes vayan dándole esa importancia a la actividad de tiempo libre, porque, por ejemplo, se quería en algunos momentos en los colegios quitar la educación física. Sí sabían ustedes de eso, ¿no es cierto? Que se quería en algunos momentos quitar la educación física. ¿A qué momento el muchacho iba a salir a hacer un poco de actividad física, a jugar fútbol, a distraerse? Sí, iba a ser una vida en donde los muchachos hoy en día, no, por ejemplo, yo tengo una escuelita de básquet acá en Quito. Hoy en día, los padres están buscando lugares en donde los chicos hagan actividad física. Claro, segura, ¿no? Con distanciamiento, con protocolos de bioseguridad y todo lo demás, pero quieren que los muchachos de alguna manera salgan a hacer actividades en sus tiempos libres, porque los muchachos están cayendo en depresión, cambian su carácter, pierden el interés de estudiar porque están encerrados 1 año. ¿Para qué estudio si sigo encerrado? Sí. Entonces, hoy más que nunca nosotros tenemos que pensar cómo sacarle no solo
como una actividad, sino sacarle el provecho a esta actividad recreativa. Sacarle el provecho y irnos imaginando, por ejemplo, hacer clases por Zoom de baloncesto, hacer clases por Zoom de fútbol, hacer clases por Zoom de bailoterapia. Claro, no estamos ahorita hablando en general, ¿no? Todavía no estamos hablando de los adultos mayores, pero también hay actividades como la bailoterapia en donde tú incluyes a una niña de 9 años y a una persona de 60 años. ¿Sí o no? Todo el mundo puede bailar. Todo el mundo va a bailar como puede en ese momento. Esa actividad hoy es con el encierro que vivimos actualmente, con los problemas de bioseguridad, con el problema de no poder salir a otro lugar, se ha vuelto un elemento central en nuestra cultura actual. Antes éramos más libres, o antes éramos más tranquilos, la vida era menos presionante. Ya. Constituye un sector económico en el alza, siendo en algunos países el primer sector productivo. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen a eso? Por ejemplo, buenas tardes, Javier Mera. ¿Qué podrías acotar a eso? Cuando tú dices que constituye un sector económico en el alza, siendo algunos países el primer sector productivo, ¿qué te viene a la mente con estas funciones del ocio? Buenas tardes, profe. Que la mayoría de gente del campus tuvo más libertad para poder trabajar y crear oportunidad de trabajo para la gente de la ciudad que no podía salir. Ajá. Por ejemplo, Luis Abarcarazo, buenas tardes. ¿Qué podrías tú, cuando oyes que se constituye un sector económico en el alza, siendo en algunos países el primer sector productivo, qué te viene a ti en este momento sobre la actividad de ocio? ¿O qué pensarías tú? Sí, como esta función. ¿Cómo tú la podrías aprovechar a esta función del ocio? Profe. Dígame, Luis. Bueno, para aprovechar las funciones del ocio, pues el ocio es el tiempo libre que tenemos. Ajá. Ahí se podría hacer una actividad deportiva, actividad física, siempre y cuando no genere del tiempo de trabajo, porque siempre es en el tiempo del ocio. Ajá. Perfecto. Entonces, como nos decía alguna compañera y nos acaba de decir también Luis, sí, que hoy en día a veces nos limitamos en querer hacer la actividad solo en lugares abiertos. No necesariamente, ¿no? Hoy se ha dado la oportunidad, como decía alguna compañera, de buscar actividades hasta por internet, por el Zoom, de poder generar esta actividad de ocio como una actividad también, no solo rentable, sí, como negocio, sino para fomentar la actividad física, para fomentar las actividades dirigidas hacia algún lugar, dirigidas hacia un grupo de personas, dirigidas hacia una necesidad, ¿no es cierto? Porque nosotros, tanto como entrenadores y tanto como docentes, ¿no es cierto?, lo que tenemos que tratar de ver es la necesidad que van a tener las personas y nosotros mismos en hacer actividades de ocio. Ya vamos a ver luego que hay varios tipos de actividades recreativas y de ocio, ¿no? Otra cosa que nos dice aquí desde el punto de vista económico-social, siempre hay que verla también, tanto desde el punto de vista físico y psicológico, también de verlo desde el punto económico-social, que es una cosa que va siempre de la mano, no podemos hacer, no podemos vivir sin la economía, entonces tenemos que ir viendo cómo nos da esas funciones del ocio. Facilita el intercambio cultural. Diga nomás. Facilitando el intercambio cultural, sí, el conocimiento entre los pueblos y las sociedades. Sí, por ejemplo, en nuestro caso, yo estoy dando clases desde Quito, ¿no es cierto? Y ustedes están allá en Puerto Quito, están, ¿no? Sí, siempre vamos a tener una vida diferente de ver la vida, ¿no? Porque acá hay la ciudad más grande, allá están en la costa, tendrán otras... Santo Domingo también, profe. ¿Cómo? Puerto Quito y Santo Domingo. Y Santo Domingo, sí. Entonces, cada lugar y cada ciudad tiene algo característico, sí,
en donde de pronto una actividad que se realice acá, allá se la haga menos, o allá hagan otra actividad que acá se la realice menos. Esto también nos va a ayudar a intercambiar un poquito, ahora que estamos con el Zoom mucho mejor, intercambiar un poquito de ver cómo nos relacionamos entre las ciudades y qué podemos aportar, ¿no es cierto?